Te testifico nada más antes para que te vaya cayendo todo el... Yo fui maestro 20 años en aquella iglesia, ¿verdad? Y yo creía cosas, ¿verdad?, que a mí me enseñaron y las sostenía, ¿verdad? Y llegué hasta predicarlas en un momento. Pero cuando me tocaba a mí enseñarle a la gente, ¿verdad?, me encontré con una sorpresa de que hay cosas que se creen en el cristianismo que no tienen fundamento bíblico, ¿verdad? Y puedo darte una larga lista, ¿verdad? Lo que fue el diezmo, el nombre de Jehová, que los muertos están en el cielo, todas esas cosas, y entre ellos también el tema ¿verdad?, de que el que vive en unión libre está en fornicación, por lo tanto estás en pecado, y por lo tanto tu lugar de eterno sería el infierno, porque eso es lo que enseña para las iglesias. Y yo creí eso también, ¿verdad? El problema fue cuando yo buscando las citas, porque hay que tener citas para enseñarle a la gente lo que estás hablando, ¿verdad? Al yo buscar las citas bíblicas para enseñarle a la gente que si tú vives en unión libre, estás en fornicación, que fue lo que a mí me enseñaron, al yo buscarlas, me llevé la sorpresa de que no las encontré. Le di vuelta a toda la Biblia, me cansé de buscarlas, y luego me di cuenta, en esta búsqueda me di cuenta que en la Biblia, en la unión libre, que nosotros así lo conocemos, en la Biblia la unión libre es un matrimonio. Yo te lo voy a enseñar, ¿verdad? Todo lo que yo encontré, ¿verdad?, a partir de este día. ¿Estamos, hermanos? ¿Ok? Entonces, es un tema a lo mejor hasta como que daña la cultura, porque está en nuestra cultura, ¿verdad que sí? Entonces, es por eso que yo voy a tratar de compartir, ¿verdad?, lo que he encontrado. Amén. Antes de que yo empiece a hablar, quiero aclarar dos cosas. Primero, lo que voy a enseñar, no es para la gente que no está casada o que se va a casar, ¿sí? Aunque yo te digo que yo no encontré la ceremonia religiosa, en la Biblia no existe, yo la estuve buscando, esa ceremonia que se hace en las iglesias, yo la busqué en la Biblia, no la encontré. Yo te voy a compartir todo eso, bien. Pero aunque la ceremonia religiosa no exista en la Biblia, yo comparto eso, ¿verdad? Yo creo, hermano, que una persona que se va a casar por primera, o sea, que se va a casar o que va a venir su vida con otra persona, yo creo que es bonito que vengan a la iglesia, ¿verdad?, a pedir la bendición de Dios y que la iglesia los ponga en oración para que Dios prospere su matrimonio. Yo lo sostengo y lo apruebo, aunque no tenga base en la Biblia. Pienso que es bonito que tú vengas a pedir oración por el camino nuevo que vas a emprender. ¿Estamos? Entonces, pero este estudio, más que nada, es para las personas que ya están en la iglesia, llegaron así, en unión libre, es para más que nada es para estas personas, ¿sí? Porque hay personas que están en la iglesia que dicen, es que a mí me han dicho que yo estoy en fornicación, y eso lo he escuchado muchas veces. ¿Bien? Ok. Voy a empezar esto con una pregunta. Ya entendió que hay dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil conseguir, el bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuál? En agua, obviamente. El bautismo en agua, eso lo consigue todo el mundo. De hecho, quiero decirte que cuando Juan el Bautista predicaba, él bautizaba en agua a la gente, y él decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, el cual es más grande y más poderoso que yo, sí, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, decía Juan el Bautista. Sí, pero quiero decirte que cuando Jesús llegó, no los bautizaba con el Espíritu Santo. Jesús lo seguía bautizando en agua a la gente. El bautismo del Espíritu Santo vino hasta que Jesús se fue de la tierra. ¿Estamos? Mire, en el capítulo, primero vaya al libro de San Juan, ¿ok? En el capítulo 4 del Evangelio de Juan. ¿Lo tenemos? Listo. ¿Estamos? Primero, el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Le voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde el 1. Dice, cuando pues el Señor entendió, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que ¿quién? Que Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. ¿Sí? Y lo dice en el verso 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién?
los discípulos, o sea, los apóstoles, ¿ok? Entiende una cosa, mira. La semana pasada estamos hablando, ¿verdad? Que no importa la forma en que te bautices, lo que importa es cómo vivas el cristianismo. Porque no se sabe cómo Juan lo bautizaba ni en qué nombre, ¿verdad? Y luego después de Juan, Jesús, los apóstoles bautizaban también. Dice aquí, mira, lo vuelvo a leer en el 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, si aunque Jesús no bautizaba sino los apóstoles. Esto quiere decir que cuando Jesús anduvo predicando en la tierra, también predicaba Juan el Bautista, pero ya Juan el Bautista iba haciendo menos discípulos que Jesús. Juan el Bautista lo dijo, es necesario que yo vaya menguando para que Jesús vaya creciendo, ¿verdad? Entonces ambos predicaban y ambos hacían discípulos y ambos bautizaban en agua. Atención en esto. Y la pregunta de la semana pasada fue, ¿en qué nombre bautizaba Juan el Bautista? No se sabe. Solamente dice toda la Biblia que predicamos un bautismo de arrepentimiento. ¿Y en qué nombre predicaban los apóstoles? Tampoco sabemos. ¿Verdad que sí? Nada más lo sabemos que la gente se seguía bautizando en agua. El bautismo del Espíritu Santo que Jesús habló no vino sino hasta que Jesús fue levantado, hasta que el día del Pentecostés. Vaya al libro de los Hechos, al capítulo 1. En el 1, lo voy a leer desde el verso 4. ¿Lo tenemos? Hechos 1:4. Y leo en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿y estando qué? Les mandó que no se fueran, ¿de dónde? Sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizaba ¿en qué? ¿Mas vosotros se deben bautizados? ¿Dentro de cuánto? Dentro de no muchos días. Mire. Entonces, los que en el 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta Cuña, hermanos. Amén. Bendito Dios. Entonces, y luego brínquese el capítulo 2. ¿Cómo dice el título? Ya, no siga leyendo más. Ahí párele ya, párele de contar. Jesús anduvo en la tierra, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no vino cuando Jesús andaba en la tierra. El Espíritu Santo vino hasta que Jesús fue ascendido, después que Jesús fue ascendido. Cuando Jesús se fue, atención a lo siguiente. Jesús les dijo, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Estos días, ¿cuántos días fueron? Lo habíamos visto en un estudio. 9 días. Sí, ya luego les explico por qué 9 días. 9 días estuvieron los discípulos juntos, unánimes, en el aposento alto y para recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero, mira, ¿cuántos sabían en el aposento alto, hermano? ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos? A ver quién me contesta eso. En el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cuántos había? Aquí dice, mire, en el 14, en el 1:14, ¿lo tiene? ¿Qué dijo, hermano, qué? ¿Cuántos habían en el aposento alto? Sí. ¿No eran los apóstoles, no? No. ¿No? No, mire. ¿Le fallé? Sí, hermano. Vamos, o sea, ¿quién dijo 120? Levanta la mano. Lo bueno es que no prometí actividad, hermano. Dice, mire, lo leo desde el 12. Entonces volvieron, ¿a dónde, hermanos? Después, dice, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está de Jerusalén, camino de ¿cuánto tiempo? Un día de reposo, y entraron, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y dice en el 14, todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué, hermanos? En oración y qué.
con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos, dice, y los reunió, los reunidos eran, ¿cuántos? Como 120 en número. Atención en lo siguiente. Vaya a primera de Corintios. Y en el capítulo 15, hermanos. Bendito sea Dios para siempre, amén. Gloria a Dios. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Estamos con el tema de que si la unión libre es fornicación. Estamos con ese tema, amén. 15:3, ¿lo tenemos? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció ¿a cuántos hermanos? Más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mira, hermano, ponme atención acá a lo que te voy a enseñar. Cuando Jesús se fue, ¿qué les dijo? Regrésense a Jerusalén y quédense ahí, no se vayan hasta que reciban la promesa, ¿sí? Y los que se reunieron, dice en el aposento alto, dice que eran como 120 en número, y estaban en oración y ruego. Pero cuando Jesús anduvo y cuando Jesús se fue, dice la Biblia que se le apareció a más de 500 hermanos. O sea que cuando Jesús les dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo que va a venir dentro de no muchos días, que estos días fueron 9 días. Algún día le voy a explicar por qué 9 días. Un día de un estudio de eso, fueron 9 días los que estuvieron en el aposento alto. Pero Jesús no tenía, mira, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Quién dijo miles? Levanten la mano. Tenía 12 apóstoles, pero discípulos eran muchos, era una multitud que lo seguía. Si tú miras cuando dice la elección de los 12 apóstoles, los 12 apóstoles los eligió de entre una multitud, ¿sí? Pero era mucha gente que lo seguía. Todos estos que fueron con él al monte del Olivar, era mucha gente la que iba siguiéndolo. Cuando fue arrebatado al cielo, no eran 12, eran muchos, eran más de 500 hermanos. Pero el día que se derramó el Espíritu Santo vino solamente sobre 120. ¿Cuáles? Los que estaban en oración y ruego. Amén. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, y sigue presente hasta el día de hoy, amén o no amén. Y lo vas a recibir si tú estás en oración y ruego, como fue en el día del Pentecostés. Si me está entendiendo, dele palmas al que vive, amén. Gloria a Dios. Sí, hermano, ¿por qué? Yo he escuchado mucho que dicen, el Señor me dijo que esta iglesia viene un avivamiento. Mira, profeta, el avivamiento llegó desde el día del Pentecostés, ¿sí? Y el avivamiento está presente, solo que ahora tienen precio: oración y ruego, oración y ayuno. ¿Verdad que sí? Una búsqueda intensa, apartarse para Dios, que ahorita en este tiempo no es fácil, ¿verdad? Porque te la pasas en el teléfono. Yo soy enemigo del teléfono, hermano. Bueno, enemigo de eso porque yo sé que el cristianismo se ha dañado con eso, ¿verdad? Entonces, ¿me estoy explicando hasta ahí? Sí. El Espíritu Santo llegó desde el día del Pentecostés. El avivamiento está en cada corazón. Pero depende de tu búsqueda personal. Sí, yo te voy a decir una cosa, mira. Tú andas buscando un avivamiento y vas a una iglesia y no lo encuentras, y vas a otra y no lo encuentras, y vas a otra y no lo encuentras. El avivamiento está en tus rodillas, hermano. ¿Quiénes entienden eso? Porque si tú no adoras, si tú no ayunas, tú puedes ser una iglesia donde el Espíritu Santo esté presente, y para ti el Espíritu Santo pasa de noche y ni cuenta te das que el Espíritu Santo se hizo presente, porque no tienes comunión con Él. Amén. Tu comunión con Dios allá en tu casa y aquí, mira, hermano, cuando tú estás buscando a Dios, a veces una alabanza tan sencilla, tú sientes la presencia de Dios cuando tú le estás buscando. ¿Verdad que sí? ¿Estamos claros con eso hasta ahí? Bien. Perfecto. Entonces, entendiendo este punto, yo te voy a hacer una pregunta muy importante que de aquí depende esta enseñanza. El Espíritu Santo bautiza a todo aquel que le busca. Ya lo vimos en lo largo de la historia, varios ejemplos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿El Espíritu Santo puede bautizar a una persona que vive en unión libre, sí o no? A ver.
¿Sí? ¿Sí? Obviamente que sí, ¿verdad? Mira, yo te digo que sí, y no solamente porque lo creas, sino porque lo han visto mis ojos. Yo conozco gente que viene libre y que el Espíritu Santo las ha bautizado, ¿verdad? Ok. Ve el libro de los Hechos, el capítulo 15. Voy a leer este argumento, lo leí cuando hablé del diezmo, y lo voy a leer también para poner en claro el tema, ¿verdad? De que si vives en unión libre, que si estás en fornicación o no, ¿verdad? Yo te voy a compartir esto, mira. Ya entendimos y todos estamos coincidiendo y estamos de acuerdo que el Espíritu Santo puede bautizar a una persona que viene libre. Si la persona que viene libre le busca en ayuno y oración en ruego, ¿verdad? Lo puede bautizar, yo te digo, porque yo lo he visto. Bien. Mira, en el concilio de Jerusalén otra vez. 15:7 en adelante. ¿Lo tenemos? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y luego dice en el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar? Entonces dice en el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud, ¿qué? Cayó. Brínquese al verso 19. Dice Jacobo, por lo cual juzgo yo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparte de la contaminación de los ídolos, ¿de qué? Fornicación, de ahogado y de sangre. Vuelvo a leer esto. Dice, por lo cual juzgo yo que no se inquieten los gentiles. Bueno, mire, y ahora brínquese al verso, ahí mismo, pero en el verso 28. ¿Lo tiene? 15:28. Dice, ¿por qué ha parecido bien? ¿A quién, hermanos? Y a nosotros, no imponerles ninguna carga más que estas necesarias, que se obtenga de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y fornicación. ¿Sí? Esto lo está pidiendo el Espíritu Santo. Los apóstoles están diciendo, ¿sí? Los apóstoles están diciendo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga a los gentiles hacia la iglesia. Solo estas 4 cosas necesarias. Entre esas cosas estaba la fornicación, ¿verdad? Vaya a 1 de Corintios, en el capítulo 6. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los ¿qué? 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los ¿qué? Fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira, hasta ahí está bien, ¿sí? Dice la Biblia que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Y luego vaya a Apocalipsis, al capítulo 21. Bendito Dios. En el verso 7, ¿lo tiene? Leo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas y los ¿qué? Fornicarios. Dice, no heredarán, y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Y luego ahí en el capítulo 22, de ahí mismo Apocalipsis,
en el 14, ¿lo tiene? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Otra vez, en el 15. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los ¿qué? Fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice, ahí está, mire, ahora sí, aquí va el argumento, ¿sí? Si el Espíritu Santo, hermano, ¿sí? El Espíritu Santo reprueba de una manera tajante la fornicación, ¿sí? Tanto que pone el fornicario a la altura de un hechicero, ¿sí? ¿Por qué el Espíritu Santo bautiza a las personas que viven en unión libre? Solamente hay dos cosas, ¿sí? O el Espíritu Santo se está contradiciendo o nosotros estamos malentendiendo las cosas creyendo que el que vive en unión libre está en fornicación. A ver, lo voy a volver a repetir. Si el Espíritu Santo bautiza a las personas que viven en unión libre, ¿sí? Pero él mismo en la Escritura reprueba tajantemente la fornicación, de tal manera que está diciendo que todo aquel que es fornicario está condenado, dice la Biblia. Entonces, si el Espíritu Santo bautiza a las personas que viven en unión libre, solamente hay dos cosas, ¿sí? O el Espíritu Santo se está contradiciendo, o nosotros estamos malentendiendo las cosas creyendo que el que vive en unión libre está en fornicación. Estamos malentendiendo la fornicación. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces, el Espíritu Santo no se puede contradecir. Aquí lo único es que no, una persona que vive en unión libre no está en fornicación, porque si estuviera en fornicación estaría condenada, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Estamos, hermano? Denle palmas al que vive si me está entendiendo. Amén. Entonces, este argumento, sí, fue con este argumento que yo puse en su lugar, ¿verdad? A muchas personas, que no doy nombres, yo no doy nombres. Algunas personas que sostenían, sí, hermano, el que vive en un libre está en fornicación. Y yo le pregunté, recuerdo, a una persona con mucho conocimiento, viejo en el Evangelio. Le dije, si una persona está en un libre y está en fornicación, sí, hermano. Y yo le dije, ¿y entonces por qué el Espíritu Santo los bautiza? ¿Por qué el Espíritu Santo los bautiza? Y se quedó pensando. Dijo, ¿el Espíritu Santo los bautiza? Sí. Dijo, ¿usted lo ha visto? Yo lo he visto. Y le puedo traer personas que dan testimonio, que viven en el libre y que el Espíritu Santo los ha bautizado, yo los conozco. Y se quedó pensando. Y me dijo, ya me puso a pensar. Dije, porque si nosotros estamos diciendo que una persona que vive en el libre está en fornicación, usted está diciendo que está condenada a la condenación eterna, porque la Biblia así lo dice. Y se quedó pensando. Y me dijo, hasta me recuerdo que lo apuntó, dijo, lo voy a consultar, hermano. Ya me puso a pensar. Sí, porque yo también, hermano. Es que yo también empecé a pensar. Dije, entonces aquí hay un problema. Entonces ya empecé a darme cuenta que las cosas había que analizarlas, ahora sí que con más detalle, con los ojos del Espíritu. ¿Verdad que sí? Estamos, hermano. Entonces, esto es lo que yo les he presentado, ¿verdad? Y es por eso que cuando yo me di cuenta que el Espíritu Santo bautizaba a otras personas, entonces yo empecé a tener un conflicto, decir, bueno, entonces, ¿por qué? Si el Espíritu Santo reprueba la fornicación, y luego, ¿por qué bautiza a las personas que vienen libres? Entonces, la unión libre no es fornicación, ¿verdad? Y yo te voy a llevar, conforme vamos a ir avanzando, los argumentos que la gente me presentó, la gente que defiende esta idea, que no tienen base, hermano, no tienen base, no tienen sustento, ¿amén? Bien, ahora, ahí va otra pregunta. Ya dijimos, a ver, levante la mano los que creen que el Espíritu Santo puede bautizar a una persona que vive en unión libre. Levante la mano. El que no la levanta me dice por qué no, ¿verdad? Ok, entonces estamos de acuerdo todos con eso, ¿verdad que sí? No hay ninguna duda, yo te lo puedo decir, yo no tengo duda. El Espíritu Santo bautiza a la persona que vive en unión libre porque yo lo he visto, ¿verdad? Ahora, la pregunta es la siguiente, y esto está más fácil, ¿sí? Que la tabla del 1. 1 por 1. 2, no, 1.
¿Una persona que viene libre se puede bautizar en agua? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermano. Mira, ve al libro de los Hechos, otra vez, al capítulo 10. Atención en el argumento. Nada más en el 45, para entrar en la pregunta. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ya cuando el Espíritu Santo había bautizado a Cornelio y a su familia, otra vez el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Mira, y vete al 15 otra vez al concilio, para entrar en el argumento. En el capítulo 15, ahí en el concilio. ¿Verdad? Lo leo desde el 1, en el 15:1, ¿lo tiene? Leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, fíjese, conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Salvos. Amén. Y luego en el verso 5, ves al 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y luego se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y luego después de mucha discusión Pedro se levantó diciendo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, los dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Regrésese al 10. Y aquí voy a entrar en el argumento. En el 10. Bien. Otra vez. Y los fieles del 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Ahí está, mire, acá, venga acá. Este es el argumento, esta es la idea. Los fieles de la circuncisión, ellos estaban convencidísimos, hermano. Estaban convencidísimos que era necesario guardar la ley y circuncidarse, y para que se pudieran salvar. Ellos estaban convencidos que el que no guardara la ley y no se circuncidara no se podía salvar. Ellos estaban bien convencidos, no había nada que los pudiese mover de esa forma de pensar. ¿Sabe cuándo los dejó callados Pedro? Cuando les dijo, yo fui y le prediqué a Cornelio y a su familia, es lo que está diciendo Pedro, y el Espíritu Santo los bautizó, y no estaban circuncidados. Por eso dice aquí, y se quedaron atónitos. ¿Sabes por qué se quedaron atónitos los fariseos? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo estaba bautizando gente que no estaba circuncidada. Y ellos creían que sin la circuncisión y sin guardar la ley no se podían salvar. Entonces eso le llamó. Cuando Pedro les dice aquí en el 47, entonces Pedro respondió. Dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mire, la idea es esta. Cuando Pedro les dijo, ¿puede acaso alguno de los fieles de la circuncisión, ¿puede acaso alguno impedir que estos sean bautizados en agua? Y se quedaron. Nadie pudo decir que no. ¿Por qué no pudieron impedirlo? Alguien diga. Porque vieron que el Espíritu Santo los bautizó. Pues sencillo. Si usted puede decir, ya lo bautizó el Espíritu Santo. Y nosotros, ¿cómo podemos impedir el agua si el Espíritu Santo ya lo bautizó? ¿Te das cuenta? ¿Verdad que sí? Entonces, y estos estaban bien convencidos. Esto fue
Esto fue lo que, mira, esto fue lo que marcó, eso fue lo que paró la discusión en el concilio de Jerusalén cuando Pedro dijo, yo les prediqué y el Espíritu Santo los bautizó. Y eso fue lo que se quedaron callados, no pudieron más decir nada. ¿Cómo es posible? Si el Espíritu Santo los bautizó y no estaban circuncidados. Entonces, la idea es esta. Si una persona que vive en unión libre, el Espíritu Santo la bautiza, ¿se puede bautizar en agua? ¿Alguien lo puede impedir? Nadie lo puede impedir, hermano. Porque el Espíritu Santo ya la aceptó, ya lo aceptó. ¿Me estoy explicando? ¿Y por qué entonces hay pastores que dicen y piensan que una persona que vive en un libre no se puede bautizar en agua? ¿Por qué? Yo quisiera saber eso. Porque sí hay. ¿Verdad que sí hay? ¿Tú conoces gente así? Sí. Yo te digo, hermano, yo conozco gente que dice eso. No te puedes bautizar porque tú vives en un libre. Estás en pecado. Estás condenada a la condenación eterna. Condenado. ¿Y en qué se apoyan? Yo le pregunté a un hermano, porque un hermano me platicó esto. Le dije, hermano, ¿por qué no se puede bautizar una persona que vive en un libre? No, pues dice el pastor que no. ¿Pero en qué se basan? ¿Dónde está la cita, el argumento? O sea, dime algo que me convenza a mí, ¿verdad? De lo que tú estás diciendo. No, pues no sé, dice el pastor. ¿Te das cuenta? Por eso es que yo te digo una cosa, mira. Yo te enseño aquí. ¿Quién te dijo a ti que tú te vas a quedar con lo que yo te enseño? Tú tienes el mandamiento de Jesús de escudriñar por tu propia cuenta las Escrituras para ver si lo que se está enseñando es correcto o no. ¿Amén o no amén? Yo te estoy enseñando, hermano, pero usted tiene la obligación de analizar por su propia cuenta, pidiéndole al Espíritu Santo la guianza, ¿sí? Para si lo que se le está enseñando es correcto o no es correcto. Amén. Y ese es el problema en las iglesias, que la gente les enseña algo y se lo creen. Nada menos me estaba platicando a mi sobrina. ¿Me permite, sobrina? Sí, va. Que una persona le dijo, ¿ustedes por qué no respetan el sábado? Le dijo, va, hermano, ¿qué significa sábado? El amigo de mi papá tiene un amigo que se llamaba Sábado. ¿Se llama sábado? ¿Se llama sábado? Tenía su hermano Domingo. Fíjese, ¿de veras? A él le decían el sábado, pero tenía su hermano Domingo. Su hermano se llamaba. Fíjese, hermano. Decía sábado, se llamaba Sebastián. Se llamaba Sebastián. Yo pensé que se llamaba sábado. Decía sábado. Tenía su hermano que se llamaba Domingo. Como, ¿se acuerda una vez que estábamos allá, que estábamos en un estudio así, que dijo usted, ¿qué significa sábado? Que el hermano Paco dijo que Júpiter, ¿no? ¿Y se acuerda o no? Sí, no, el hermano Paco. También, mira. Para nosotros, sábado, para ellos sábado es el día de reposo, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Que tú no sabes que cuando tú vienes a Cristo entraste en su reposo, estás en el reposo de Dios. Para nosotros es sábado todos los días, hermano, porque estamos en el reposo de Dios, ¿verdad? Jesús es el reposo. Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado, o sea, del día de reposo, ¿verdad que sí? Y mi sobrina le preguntó, le dijo al muchacho, le dijo, ¿tú sabes qué significa sábado, domingo y lunes? O sea, le presentó el estudio que aquí tuvimos, porque hay gente que no sabe que nuestro calendario se rige con la rotación del sol, pero el calendario de los judíos se rige con la rotación de la luna y no coinciden y no tienen nada que ver un calendario con el otro. De hecho, ellos están, no coincide la fecha, ¿verdad? Pero el calendario nuestro es un calendario dedicado a los dioses, es un calendario romano, que está dedicado a los dioses, ¿verdad? Ya lo expliqué en un estudio. ¿Qué significa cada día? Y era un dios cada día, ¿verdad? El viernes es Venus, ¿sí? La diosa del amor y del sexo. Por eso las enfermedades que tienen relación con el sexo se les conoce como enfermedades venarias, por el viernes, por la diosa Venus, ¿sí? Todo eso lo expliqué en un estudio. Y mi sobrina le presentó esos argumentos al muchacho y se quedó pensando, ¿verdad? Ahora te voy a decir algo, mira. ¿Sabes para qué fue creado la luna y el sol? ¿Alguien sabe eso? Para medir los días, las horas y los meses aquí en la tierra, hermano. Léelo en Génesis en el capítulo 1. Ahí está. No vayan, tranquilo. Porque luego me voy a salir del tema. Entonces, si la luna y el sol marcan las horas, los días, los meses y los años, sí. Pero la Biblia dice
que Dios hizo en el cuarto día la luna y el sol. Entonces, los otros 3 días, ¿de qué? ¿De qué días estábamos hablando entonces? Si todavía no existía la luna y el sol hasta el cuarto día. Y esas cosas mi sobrina le presentó a... Es que, porque las personas se quedan con eso. Tú vas a una iglesia y te quedas con lo que te están enseñando y no analizas por tu propia cuenta las escrituras, ¿verdad? Hay que ir más allá, hermano, porque muchas de las veces pudieras que te esté enseñando algo y está incorrecto. Amén. ¿Cuántos le dan palmas al que vive en esta mañana? Bendito Dios. Entonces, ¿qué se necesita para ser bautizado en agua? ¿Qué se necesita? Fe. Creer. ¿Creer en quién? En Cristo. Mire, libro de los Hechos, en el capítulo 8. Ahí atrásito. $8:37. A ver. Lo voy a leer desde el 35. Hablando Felipe con el eunuco, cuando Felipe fue traspuesto por el Espíritu Santo. 8:35 lo tiene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Felipe dice, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció, ¿qué, hermanos? ¿De quién? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, fíjese, hermano, a cierta agua, podía ser una laguna, un charco, un río, no lo sé. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pregunta el eunuco. Y Felipe dijo, si crees, ¿de qué? Bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo, ¿es quién, hermano? Es el Hijo de Dios. Solamente tienes que creer para ser bautizado, hermano. Mira, cuando en el capítulo 6 de Mateo, el capítulo 6. Sí, por ahí del verso 16, cuando Jesús le dice a los apóstoles, ¿quién dice los hombres que soy yo? Oh, pues unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otros que algunos de los profetas. Por eso la gente, pero ¿ustedes qué piensan que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo, ¿verdad que sí? Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Para que tú seas el bautizado, solamente tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo a morir por nosotros. Y listo. ¿Verdad que sí? Amén. Bendito sea Dios, hermano. Dele palmas a Cristo, amén. A ver, hermano, bien. ¿Me estás explicando hasta ahí? Sí. Entonces una persona que dice, si tú estás en el libre, tú no te puedes bautizar, está errado. ¿Amén o no amén? Sí, está errado. Porque cuando alguien te diga eso, a ver, pues enséñame la Biblia, ¿dónde? ¿En qué te fundamentas para enseñar eso? No hay bases para eso. No hay fundamento para esas cosas. ¿Estamos, hermano? ¿Ok? Entonces, ahí es donde te das cuenta, ¿verdad? Lo que siempre usan es que dicen que en la Biblia dice que te sujetes a las leyes terrenales. Sí. Eso es lo que casi siempre utilizan. Eso es lo que casi siempre usan para decir que están en fornicación. Sí. Porque es una ley terrenal. Pero quiero decirte, mira, bueno, qué bueno que menciona eso porque me está recordando ahorita el agua esta. Alguien me dijo a mí, atención a lo que te voy a presentar. Alguien me dijo a mí, dijo, es que mira, si no cumples con la ley, dijo, Dios te va a mandar al infierno. Una persona con conocimiento me dijo eso, lo repito. Si no cumples con la ley, Dios te va a mandar a la condenación. Así como los está escuchando. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, una persona que vive en un libre, ¿cuál ley está infringiendo? Dígame cuál. Dígame cuál. O sea, terrenal, espiritual, o sea, bíblica, ¿cuál? Quiero saber cuál. Dígame. No hay una ley de unión libre, no hay una ley de unión libre. ¿Te imaginas si fuera un delito la unión libre para oye, hermano, pues estoy en la cárcel llena de... Olvídate, hermano. Más que nada es como cultura, ¿no? Eso es más cultura. Está en nuestra cultura, es nuestra cultura. Porque quiero decirte que en la Biblia, la unión libre, que nosotros le llamamos unión libre, en la Biblia,
es un matrimonio. Yo te lo voy a enseñar a partir de la semana que viene, porque ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? En este punto. Entonces, yo le pregunté a esta persona, le dije, ¿qué ley está infringiendo una persona que vive en unión libre? Dígame cuál. No, pues la ley, por eso cuál. La ley de los hombres, ¿cuál se está infringiendo? ¿Cuál es la ley que una persona en unión libre la está infringiendo? ¿Cuál es? No, pues, ¿cuál? Pues no existe, no hay. No es un delito vivir en unión libre, hermano. ¿Sí? Ok. Bíblica. Ok. ¿Cuál ley de Dios estás infringiendo una persona que vive en unión libre? ¿Cuál? ¿Cuál? No, pues ¿cuál? Pues ¿cuál no hay? Dígame cuál. O sea, mira, y te digo una cosa. Yo estoy dispuesto a que si yo estoy equivocado, ¿sí? Y si alguien viene y me dice, mira hermano, aquí están las citas y los argumentos para enseñar que una persona que vive libre está en fornicación, aquí está, mira, papá, y yo estoy dispuesto a corregirme. Sí, pero yo esto lo guardé por mucho tiempo y yo no estoy hablando a la ligera, yo sé exactamente lo que yo estoy hablando. Yo busqué consulta en el diccionario. ¿Qué significa la palabra fornicación? Y fornicación, hermano, es tener relaciones con una prostituta. Eso es la fornicación en el diccionario. Pero yo te digo que para mí fornicación también es tener intimidad antes, ¿verdad? De que vivan ya como parejas en una relación, ¿sí? Porque a veces tienen intimidad y a veces ni siquiera se casan, nada, ni se juntan ni nada, y siguen su camino y luego con otra. Eso para mí es la fornicación. El adulterio es cuando tú tienes tu pareja y te metes con otra persona que no es tu pareja. Ese es adulterio, ¿verdad? Pero tú eres una persona soltera que andas teniendo intimidad con mujeres. Eso para mí es fornicación, ¿verdad que sí? Pero dos personas que han decidido unir sus vidas y viven juntos y llegaron a la iglesia así, ¿verdad? Para mí, en la Biblia te lo digo, y para mí es un matrimonio, hermano, ¿sí? Mira, para terminar. Bueno, ya. Lo voy a dejar de ese tamaño porque voy a dejar las demás. Entonces ya te das cuenta que algo está mal, ¿verdad que sí? En esa creencia, en esa enseñanza, te das cuenta que algo está mal, hermano. Porque el Espíritu Santo bautiza a estas personas que le buscan, que oran, que ayunan, ¿verdad? Y entonces te das cuenta de que algo está mal, porque el Espíritu Santo no acepta la fornicación. Entonces, ¿por qué los bautiza entonces? Es porque no están en fornicación. Son un matrimonio. Bíblicamente te lo voy a enseñar a partir de la próxima semana. Amén. Ya me voy a reservar los demás argumentos porque no me va a alcanzar el tiempo, hermano. Son tantas cosas. Me dijo una persona, ya hablando de las leyes. Me dijo, mira hermano, porque un hermano me decía, si yo me bajo, mira, fíjate, miras esos carros. Sí, los miro, hermano. Porque él estaba aferrado que eso. Si yo me bajo y le quito una llanta, hermano, va a venir la policía por mí. Le digo, sí, pues te está robando la llanta, hermano. La Biblia dice que no robes. ¿Verdad que sí? Pues es que eres un ratero. Bueno, igual, hermano, si no te casas también va a venir la policía por ti. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Y por qué, hermano? O sea, es que no tiene sentido, hermano, lo que me estás diciendo. Si tú agarras algo que no es tuyo, obviamente, pues estás robando, ¿verdad? Pero el vivir en un libre, o sea, eso no es que yo esté aprobando que te diga que lo hagas así. No, yo te estoy diciendo que no hay bases bíblicas para sostener que una persona que vive en un libre está en fornicación. No existe, hermano, no existe, no hay, ¿sí? Ahora, si las hay, pues, yo me cansé, hermano, de buscarlas y hablé con muchas personas, no tienes idea cuántas, y los argumentos que a mí me dieron no tienen base, hermano, se derrumban como se derrumba un mazapán. Y yo te lo voy a estar presentando la próxima semana. Mira, 1 Corintios, ya para que nomás con esto, para que con esto nos vamos. Y lo demás lo dejamos para la próxima semana porque ya se me fue el tiempo, hermano. En el 7, hermano. Bendito Dios. Dice, lo lee en el 27, ¿lo tiene? ¿Estás ligado a qué? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Dice, los tales tendrán aflicciones de la carne y no... Ok. Y no dice en el 23. Desde el 22. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo libre es del Señor. Así
Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermano, en el estado que fue llamado, así que, así permanezca para con Dios. O sea, así como llegaste a la iglesia, así permanece. Tienes mujer, no digas, no te separes de ella, ¿verdad? No tienes mujer, no te cases. Bueno, y si te casas no pecas, te está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, llegaste siendo esclavo. Ay, a ver, nada más para terminar. ¿Hay esclavos en este tiempo, sí o no? Aquí en Acuña, dígame, ¿hay esclavos o no hay esclavos? Cuando tú le debes algo a alguien, y la Biblia lo dice, que cuando tú le debes dinero a alguien, te conviertas en esclavo de tu deudor. El que debe es esclavo del acreedor. El que debe es esclavo del acreedor. Exactamente. Esos son los esclavos modernos. Ahora es esclavo. No, y no vas a traer un cepo en la pierna, hermano. No. No. Lo traes en la mente y en la almohada porque ni pueden ni dormir, hermano, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Cuánto da palmas a Cristo? Bendito Dios, amén. Vámonos.